Hola, buenas tardes. Soy Tomás Larraín, gerente de la banca privada. En nombre de Banco Vice y Vice Inversiones, les doy la bienvenida a nuestro webinar Budapest, la joya del Danubio. Hoy nos acompaña Magdalena Mervilá, a quien paso a presentar. Ella es historiadora y periodista con un máster en Filosofía y Educación de Kingston University, Reino Unido, directora de CIRSE, de la Simon Fraser University, Vancouver, Canadá, y directora ejecutiva de la Red Cultural. Hoy aprenderemos sobre una ciudad imperial con una historia fascinante, de límite entre Occidente y Oriente, que mezcla el legado cristiano occidental con la influencia llegada desde otras culturas que se entremezclaron en lo que alguna vez fueron dos ciudades, Buda y Pest. La ciudad refleja la categoría imperial de la doble corona del llamado Imperio Austrohúngaro, que muestra los vestigios de un pasado glorioso que se revive en un presente en el que la grandiosidad ha reemergido con miras al futuro. Magdalena, te damos la bienvenida, pero antes de darte la palabra, les voy a pedir a todos que por favor las preguntas que vayan haciendo, las vayan haciendo a través del chat y las revisaremos al final de la presentación. Además, al finalizar este webinar, proyectaremos un código QR para que lo puedan escanear y contestar en una breve encuesta, ya que para nosotros es muy importante conocer su opinión y ver cómo podemos seguir mejorando nuestros webinars. Ahora sí, Magdalena, te cedo la palabra. Muchas gracias, Tomás. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Los voy a invitar a viajar en el tiempo. Nos vamos a ir a esta ciudad magnífica, así que cross-check, reportar, vamos a viajar en el tiempo y en el espacio. La verdad es que tenemos que retroceder muchísimo para poder juntar esta historia. Todas las ciudades tienen la historia que en el fondo las cruza, pero entendamos que este territorio en donde hoy está Budapest y lo que es Hungría va a tener inicialmente, podríamos decir que está la presencia de los grupos escitas que habitaban específicamente en esta región. Pero no solamente los escitas, sino que los escitas van a coexistir con celta. El mundo celta nosotros siempre lo ubicamos en las Islas Británicas porque básicamente ahí es donde se ha mantenido más puro, pero entendamos que hay celtas en distintos lugares, incluso en Turquía. La zona de Galatia es una zona que era habitada por los grupos que denominamos que hoy día celtas, que tienen un idioma común, que es el gaélico, y que tienen un arte, una cultura común, mucho más que hoy día los estudios actuales han llegado a la determinación que los celtas no es genético, sino que es cultural. Así que los escitas, los celtas, habitaban en este lugar y, por supuesto, aquí van a llegar los romanos. Así que en la ciudad de Budapest, los vestigios más antiguos de una fundación como tal es romana. Los romanos conectaban construyendo caminos y fundando ciudades. Y por lo tanto, nosotros cuando hablamos de Budapest nos encontramos con inicialmente tres ciudades. La ciudad de Buda, que está sobre la colina, la ciudad de Pest, que está debajo, con el Danubio entre medio, y una planicie abajo que se llama Obuda. Y bueno, en esa zona de Obuda estaba la ciudad de Aquincum, ¿ya? Que era la capital de lo que los romanos van a determinar la provincia de Panonia. Hoy día quedan vestigios, la verdad es que son bastante, no son monumentales, no es algo que llame mayormente la atención, pero sí hay excavaciones, y aquí, por ejemplo, ven estas excavaciones de lo que es, porque los romanos eran grandes ingenieros, no solo construían caminos y fundaban ciudades, sino que además hacían casas con losa radiante. Lo que están viendo ahí es precisamente la losa radiante donde llenaban de agua caliente y las casas tenían literalmente, sí, calefacción central. Los romanos son realmente increíbles. Aquí vemos en estos vestigios que cuando uno camina no se ve muy bien, pero efectivamente en esta foto aérea podemos ver lo que era precisamente la arena. Los romanos siempre llevaron la entretención con ello. Estos son los vestigios, en el fondo, que quedan de esta arena. Evidentemente, hoy día no es ver el Coliseo, ni ver la arena de Nîmes, ni la arena de Arles, y todas aquellas que son todavía monumentales. Pero sí vemos esta presencia, y aquí pueden ver lo que queda de la ciudad, bastante bajo, pero podemos determinar lo que era esta ciudad romana. Y aquí en Budapest, hoy día, tenemos este museo precisamente dedicado a la presencia y la fundación romana. Ahora,
Los romanos, y en esta zona específicamente, un personaje muy emblemático, particularmente de esos que se convierten en mito en sí mismo, va a pasar por esta zona. Y me refiero específicamente a Atila, el rey de los hunos. Atila va a presionar sobre esta zona, de hecho es el avance de los hunos lo que va a empujar a los godos y finalmente va a llegar incluso a la ocupación y al asalto de Roma por parte de los godos. Pero este es el territorio de Atila. Así que Atila, aquel que era llamado el azote de Dios, también va a estar precisamente en este territorio. Este es el monumento a lo que se denomina la Plaza de los Héroes, que es un monumento que se hace para el milenio. Y este monumento, que es un monumento nacionalista, pretende contar parte de la historia de Budapest. Y aquí están, ya vamos a hablar en el fondo de los 7 líderes magiares que van a llegar después, pero precisamente en este monumento dedicado a la historia de Budapest y a los líderes magiares, que están efectivamente en el centro del monumento, en un costado de este, y a caballo también, está precisamente Atila. Así que Budapest se siente orgulloso de haber puesto en jaque, a través de la figura de Atila, podríamos decir, a el Imperio Romano. Ahí pueden ver el monumento del milenio, que efectivamente es en la parte final de una gran avenida, que ya la vamos a ir construyendo en la medida que vayamos hablando de la ciudad, que es la avenida Andreassi, que es una avenida magnífica, ¿ya? Porque efectivamente son construcciones posteriores que van a ser parte de lo que ya vamos a hablar del Imperio Austrohúngaro. Pero la caída del Imperio Romano en el 476 vamos a tener que distintos pueblos van a pasar por esta zona. Y efectivamente aquí vamos a tener una mezcla. Por una parte vamos a tener turcos, distintas tribus turcas, turcos venidos desde Bulgaria, turcos también en el fondo avaros que van a asentarse en esta zona, que van a presionar desde los Balcanes también hacia lo que es Hungría. Los avaros, que generalmente son citados como, y es más, la historiografía, si uno piensa anteriormente, hablaba de que sobre Roma cayeron aquellos pueblos denominados bárbaros. Ojo, que la palabra bárbaros viene del latín barbaroi, que significa el que no habla latín. Sin embargo, la historiografía le dio otras acepciones, es decir, aquel que tenía el hacha puesta, que era lo contrario a la civilización romana. Pero es interesante ver que estos avaros, en el fondo, que van a llegar a esta zona, y aquí pueden ver en esta orfebrería, eran bastante más sofisticados que simplemente aquellos que no tenían, como dirían los romanos, cultura. Aquí pueden ver este pequeño broche que creo que dice mucho más que todo lo que alguien pueda decir respecto a esta no cultura, todo lo contrario, una gran cultura. Y efectivamente estos avaros, que aquí lo podríamos comparar con el mundo anglosajón, en el fondo el mundo franco, que son precisamente estos pueblos germanos que se van a instalar en distintos lugares y que van a dar inicio a lo que posteriormente vamos a denominar Edad Media. Es más, vamos a ver que Occidente generalmente se habla del padre de Europa como Carlomagno. De hecho, se establece que Carlomagno es el padre de Europa. Y se establece que el año 800, el momento en que él se corona emperador cristiano, es el comienzo de la cultura cristiana occidental. Pero hay que comprender que desde la caída del Imperio Romano, 3 elementos. Por una parte, toda la forma de pensar del mundo grecorromano, esa idea de la existencia de la verdad existe y se puede alcanzar. La estructura social, jurídica del mundo de los germanos, o sea, también de los avaros, un poco para que lo pensemos de esa forma, y el cristianismo se van a fundir y van a gestar esta nueva cultura. Y precisamente en el marco de esta nueva cultura, que se va a entender como una cultura distinta, una cultura cristiana, se va a gestar nuevamente o se va a retomar la idea de imperio del mundo, digamos, romano, a través de lo que va a ser primero el imperio carolingio y posteriormente la fundación del Sacro Imperio Romano Germano. Y efectivamente va a ser el avance del cristianismo lo que va a determinar los límites de esta cultura. Y precisamente en el 828, Carlomagno se corona en el año 800, en el 828 se va a formar la primera iglesia cristiana en lo que hoy es Eslovaquia, que es una iglesia de Mitria, donde va a establecerse el primer obispado, podríamos decir, hacia esta zona.
Y efectivamente aquí ya en este momento en que el cristianismo comienza a avanzar, y precisamente tras la división del Imperio Carolingio entre los hijos de Carlomagno, nos vamos a encontrar con estas fortalezas, en el fondo búlgaras, y digamos enclaves en este lugar que son dos ciudades, la ciudad de Buda, que en ese entonces estaban partiendo, y lo que va a ser la ciudad de Pest. Y aquí vamos a ver cómo el cristianismo va a ir avanzando y va a comenzar a incorporar esta zona. O sea, efectivamente, Mojmir I de Moravia se va a cristianizar en el 831 y vamos a ver que se va a inventar una escritura para el mundo eslávico que va a ser la escritura glagolítica, y posteriormente vamos a ver que en el 863, que esto es tremendamente determinante, dos monjes que son conocidos como Cirilo y Metodio van a inventar una nueva escritura que va a ser la escritura cirílica. Y efectivamente esta va a ser la forma que va a aplicar el cristianismo principalmente desde los Balcanes hacia, podríamos decir, el Oriente. Es tremendamente importante también tener en cuenta que en este periodo temprano Bulgaria va a ser un imperio que no lo tenemos en la retina, pero un imperio tremendamente importante. Y el Khan de Bulgaria se va a convertir también al cristianismo y va a invitar a Metodio y a Cirilo a ser parte de digamos, de su imperio. Y posteriormente de ahí, Metodio y Cirilo van a penetrar todo lo que va a ser el mundo ruso. Y por lo tanto aquí vamos a ver que esto le va a dar un lenguaje y una escritura al mundo eslavo. Este era el imperio búlgaro y que efectivamente hoy día nosotros no lo tenemos en cuenta, pero este imperio aglomeraba muchos territorios que posteriormente se van a desarmar. Bulgaria nosotros no lo tenemos en la mente como en el periodo temprano medieval, como algo tan importante y que sin duda va a ser algo esencial. Pero de aquí en adelante vamos a ver que distintas invasiones, particularmente aquí van a llegar los llamados magiares, es decir, los magiares principalmente es la base de lo que se considera hoy día los habitantes en gran medida del mundo húngaro. Los magiares van a llegar, van a cruzar y se van a instalar. Y ahí está precisamente los 7 jefes magiares, que son los líderes nacionales de Hungría, liderados por Arpad. Y este príncipe Arpad, que va a llegar en el 896, se va a establecer precisamente en Obuda, o sea, la vieja ciudad romana, al lado de Buda y de Pest. ¿Ya? Y aquí tenemos, por lo tanto, estos magiares que se considera el inicio de la historia de esta ciudad. Y la primera dinastía del mundo húngaro se va a llamar dinastía Arpad. Y por lo tanto, de ahí, de esta llegada de los magiares, se va a fundar posteriormente lo que vamos a denominar el reino de Hungría. Y vamos a ver que efectivamente hoy día se plantea, no hay fundaciones en la ciudad de Budapest, no nos encontramos con vestigios de este tiempo, pero sí sabemos que Arpad se habría instalado precisamente en este lugar. Y de esta dinastía Arpad va a ser la figura de Stefan István I, que va a ser el rey de Hungría y que va a ser fundamental porque es precisamente San Esteban, así lo denominan, es santo, quien se va a convertir al cristianismo. Y por lo tanto va a ser para el año 1000, ya Hungría, ya esta zona que había sido ocupada por los magiares, esta dinastía magiar va a pasar a ser parte de la cristiandad. Y por lo tanto vamos a tener incorporado a esta historia de Occidente, de esta cultura cristiana occidental, también este reino que va a ser el reino de Hungría. Y por lo tanto la conversión de San Esteban va a ser fundamental y precisamente en la colina de Buda, frente a lo que se denomina en el fondo hoy día, se conoce como la iglesia de Matías, ya vamos a hablar más adelante de esa figura, está la estatua ecuestre de San Esteban, que está precisamente en la iglesia de Matías, donde está el bastión de los pescadores. Una cosa bien importante que decir, cuando uno llega a Budapest, una de las cosas que más llama la atención es precisamente la escultura.
La escultura tiene un poder que probablemente tiene que ver con esta mixtura, esta mixtura de distintos pueblos que de alguna manera desde los escitas, de pueblos de las estepas podríamos decir, esta combinación con el mundo celta, con el mundo magiar y posteriormente con más invasiones que se van a producir en el tiempo, generan una fuerza que llama demasiado la atención a aquellos que venimos probablemente de una tradición cristiana occidental más ibérica. Y sin duda, incluso esta escultura, que es bastante posterior, obviamente San Esteban es fundamental, se ve esa fuerza, digamos, ese tallado, ese algo que es difícil de describir, que probablemente tiene esa vitalidad, eso creo que es la palabra más exacta, que es una de las características esenciales de la escultura, y después les voy a mostrar varias más que podemos ver en el mundo húngaro. Y aquí está la corona de San Esteban, que efectivamente es el momento en que Hungría se incorpora a la cristiandad. Y por lo tanto aquí vamos a ver que este reino de Hungría era bastante más grande de lo que vemos hoy día, porque en el fondo tenía parte de lo que hoy día es Rumania, parte de lo que hoy día es Ucrania, parte de lo que hoy día es Serbia, incluso parte de lo que es Austria y Croacia, o sea, era bastante más extenso. Y entonces aquí tenemos que entender que ya en este periodo medieval temprano, estas dos ciudades enfrentadas, eran dos ciudades que estaban separadas por el Danubio, un Danubio bastante, navegable, extenso, en un momento en que efectivamente la conexión, el puente permanente, no estaba instalado, eran dos ciudades separadas, dos ciudades que además competían y dos ciudades que se complementaban. Y aquí vamos a ver cómo la cristiandad y varios de los reyes medievales importantes, el Aguilado I de Hungría va a ser una de las figuras importantes, particularmente porque desde esta etapa, digamos, ya consolidada en el mundo medieval, esta tierra de frontera va a tener que enfrentarse a la presión permanente en la historia de Budapest, de las dos ciudades, tanto de Buda como de Pest, de la presión específicamente de los mongoles. Entonces vamos a tener presiones de los mongoles ya en el siglo XIII y durante el siglo XIII que van a presionar y que van a hacer inmiscusiones precisamente en estos territorios. Y por lo tanto, la guerra de la frontera, esa característica que implica el concepto de marca. La marca es aquel territorio que precisamente es fronterizo. Y por lo tanto aquí vamos a ver que en este periodo, y obviamente que el castillo es la protección, los castillos son defensivos y por lo tanto se va a construir muy tempranamente en este periodo medieval, se va a construir lo que es el castillo de Buda, que hoy día es una construcción, lo que nosotros vemos hoy día en el castillo de Buda, que ya se los voy a mostrar, efectivamente es un castillo muy posterior, incluso podríamos decir neoclásico, ¿ya? Pero el castillo alguna vez tuvo probablemente una visión más gótica. Y tienen el castillo actual, que obviamente es una construcción posterior, en el momento de auge y podríamos decir de importancia económica trascendental en el marco del imperio austrohúngaro de la ciudad de Budapest. Pero es interesante ver que no solamente es una tierra de frontera, sino que también es una tierra que va a muy tempranamente a tener una característica muy propia de la lucha por la libertad y por los derechos. ¿Ya? Tan temprano, porque nosotros siempre tenemos en la mente, en 1215, la Carta Magna, ese momento en que los señores del norte se rebelan y le obligan al rey Juan Sin Tierra en Inglaterra a firmar este documento que establece que nadie puede ser despojado de sus bienes ni tomado prisionero sin un juicio justo, que nadie, ni siquiera el rey, está en el fondo por sobre la ley. Bueno, y esta idea que la vemos generalmente y esta tradición, podríamos decir, del parlamentarismo propiamente tal, que la encontramos en el mundo británico, también la vamos a encontrar tempranamente en el 1222, pocos años después de la Carta Magna, que es de 1215, nos encontramos con esta Bulla Aura, que efectivamente limita el poder del rey y establece el derecho de derrocar a los gobernantes cuando estos de alguna manera se tornan espurios, digámoslo de esa forma. Entonces, efectivamente, la primera dinastía, que es esta dinastía Árpád, se va a extinguir en el siglo XIV, en el 1301, al morir András III,
de Hungría, se va a terminar extinguiendo esta digamos, primera dinastía. Este cuadro que vemos aquí, esta litografía, vemos la visión de las dos ciudades, Buda y Pest, enfrentada, y la ciudad de Buda, una ciudad amurallada con el castillo medieval, como se tiene que haber visto en ese entonces. Entonces, aquí vemos que efectivamente la corte real se va a trasladar y va a vivir en la colina que hoy día es Buda. Así que se pueden imaginar esta colina con este castillo medieval que va a hacer que ya en el siglo XIV esto sea en el fondo la capital del reino de Hungría. Y aquí hay que decir que en la ciudad de Budapest nosotros nos encontramos con varias cosas del estilo medieval temprano. A las afueras de la ciudad de Budapest hay una iglesia que se conoce como la iglesia del Jack, y precisamente en Budapest se va a hacer una réplica. La iglesia del Jack es considerada una de las joyas, principalmente del románico tardío, y se va a hacer una copia. Budapest tiene muchos edificios que parecen antiguos, pero son particularmente construcciones del siglo XIX, particularmente en ese momento en que Budapest va a tener su siglo de mayor auge. Y dentro de las construcciones se va a hacer esta iglesia del Jack. Esta es la original, esta es la que está a las afueras, y que efectivamente es una parroquia en el fondo que está a las afueras y que data del siglo XIII, por lo tanto es un románico tardío, porque es un románico en el momento en que ya se estaba construyendo gótico en otras partes, por eso tiene unas características bastante importantes. Esta es la iglesia tradicional, esta es la original, y pueden ver este pórtico tremendamente florido, y van a construir en Budapest una réplica de esta, que es esta. Y aquí vemos esta réplica que data del siglo XIX, pero que efectivamente emula ese periodo de oro de esta capital del reino de Hungría. Miren los detalles, o sea, los detalles de cómo, porque generalmente nos dicen y se repite ese copy-paste de plantear que la Edad Media es, como dice Jules Michelet, un historiador francés del siglo XVIII, dice que es una larga noche oscura donde nada bueno pasó. Y la verdad es que no, la Edad Media se impone a la vista, no solo en el románico, sino también en el gótico. Y por eso yo me detengo, y por eso digo que el arte nos dice mucho de la sofisticación de una cultura. Y precisamente este periodo temprano y tardío medieval, como vemos acá, tiene en el fondo una sofisticación inmensa. Así que la iglesia del Jack en Budapest vale la pena verla, e incluso hacer la comparación de cómo en el fondo personajes tardíos intentaron emular la belleza producida en un periodo temprano también dentro del reino de Budapest. Y precisamente en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Budapest es algo que vale la pena visitar, particularmente porque esto era el Museo de Bellas Artes como estaba. Había dentro del edificio del museo, hay una parte que era precisamente un hall de un palacio románico que estaba en estas condiciones. Pero este hall fue reestablecido y hoy día está así. Y efectivamente, para que se imaginen este periodo temprano medieval de una sofisticación inmensa, en el que no es la oscuridad de la Edad Media, sino que precisamente lo contrario, la luz de la Edad Media se hace presente y de alguna manera grita que la historiografía no solo una vez, sino que en forma abusiva y en forma ideológica ha mentido en forma constante. Aquí pueden ver, por eso vale la pena entrar al museo más allá de las colecciones, pero vale la pena visitar precisamente este salón que es, como pueden ver, policromado y absolutamente magnífico. Miren el pórtico de la entrada del salón. ¿Ya? Entonces aquí vemos esta vista hoy día hacia el castillo desde el Danubio, y aquí vemos el mapa de lo que es la ciudad de Buda. Pero ya en el siglo XV, el Imperio Otomano, que va a ir creciendo, precisamente el siglo XV va a ser el siglo de extensión del mundo otomano. No nos podemos olvidar que los otomanos van a empezar a presionar, van a triunfar sobre los húngaros en varias batallas, incluida la batalla de Kosovo. El siglo XIV había sido un siglo además complejo, o sea, el avance de los turcos va a venir sobre mojado, podríamos decir. El siglo, en el fondo, desde 1348, durante el siglo XIV, va a azotar la peste negra, y junto con ello van a venir los
cambios en la visión de mundo. Se va a producir la ruptura de la unión de la fe y la razón, y eso va a llevar primero a los proto-reformadores, este es el caso de John Wycliffe, que va a escribir en Inglaterra, pero también de Jan Hus, que va a escribir en la República Checa. Y por lo tanto, dos fuerzas van a atacar a Hungría. Por un lado, los turcos otomanos, que van a crecer, y por otro lado, la iglesia reformada que amenazaba con el quiebre de la cristiandad. Jan Hus decía algo muy similar, que lo que va a plantear Lutero tiempo después. Lutero rompe con la iglesia en 1520, pero entendamos que Jan Hus va a escribir en el fondo una generación antes, y precisamente ya post-peste, la invención de la imprenta va a permitir que las ideas reformadas crezcan y que sean también una amenaza. Así que por un lado la amenaza del turco y por otro lado podríamos decir la amenaza del quiebre de la cristiandad. Y en ese contexto de la lucha contra el turco va a surgir una figura tremendamente importante en la historia de Hungría, que es János Hunyadi, y que efectivamente va a ser un soldado que va a ser fortuna, y que además va a permitir detener al turco. ¿Ya? Y aquí vamos a ver que en un momento muere incluso el rey de Hungría, y justamente se produce también en 1453 se produce la caída de Constantinopla, y por lo tanto esta gran estocada a la cristiandad. El sultán Mehmed II promete cierta tolerancia religiosa, en el fondo a todos aquellos que tenían la cultura del libro, es decir, judíos y cristianos. ¿Ya? Y aquí vamos a tener en este periodo de tratar de mantener al turco en su lugar, y vamos a ver que va a surgir en la línea de Hunyadi, va a surgir un rey tremendamente importante que es el hijo de János Hunyadi, que se conoce como Matías Hunyadi o Matías Corvino. Y Matías Corvino generalmente es visto como el periodo del Renacimiento en Hungría, y precisamente él va a ser quien va a fundar universidades en esta zona. La universidad va a llegar tardíamente también a esta zona. La universidad es una fundación del siglo XII, la primera universidad es Bolonia, la segunda universidad va a ser precisamente Oxford, luego Salamanca, en el fondo París, y mucho después vamos a tener ya con Matías Corvino la fundación de universidades en Hungría. Y por lo tanto vamos a tener a Budapest como este pueblo real donde el palacio va a ser principalmente enriquecido por esta visión humanista, por esta visión renacentista de Matías Corvino. Incluso Matías Corvino va a invitar, para que vean que sí se vincula con el Renacimiento, cuando Leonardo da Vinci vivía en Milán, va a ser enviado a Hungría con una delegación milanesa para asesorar a Matías Corvino. Y precisamente las visiones no solo de Leonardo, sino que de algunos otros humanistas y, y artistas del Renacimiento van a influir sobre Matías Corvino. Y Matías Corvino además va a ser un humanista en el sentido de las letras. La colección de libros, la biblioteca corviniana, es una de las bibliotecas más importantes, precisamente, y de hecho es la segunda biblioteca en tamaño después de la Biblioteca Vaticana. Así que Matías Corvino va a traer, este rey cuervo, como se lo conoce, va a traer en el fondo no solo la prosperidad, sino que la visión ilustrada, podríamos decir, para lo que es el reino de Hungría. Y sí, está en el billete de 1000, cuando tenían florines, obviamente hoy día no porque tienen euro, pero precisamente aquí vemos esta vista de esta época del Palacio de Buda, y en este periodo, de hecho desde antes había comenzado en el siglo XI a construir una iglesia en la colina de Buda, que hoy día se conoce como la iglesia de Matías, así que tiene que ver con Matías Corvino, porque efectivamente esta iglesia que databa del siglo XI va a ser remodelada por Matías Corvino y posteriormente va a ser remozada otra vez en el siglo XIX cuando venga el neogótico. Tengo que decir que la iglesia de Matías es una de las cosas más maravillosas que uno pueda visitar. Y de hecho va a ser durante el siglo XIX un arquitecto importante que va a ser Friedrich Schuleck, va a remozar esta iglesia y va a tomar la visión del neogótico para ensalzar la arquitectura misma, que obviamente no va a cambiar la arquitectura, pero sí va a establecer una ornamentación diferente que hace que la iglesia de Matías sea hoy día una de las joyas es una mezcla, porque es una iglesia efectivamente antigua,
desde el siglo XI, remozada en el siglo XV y vuelta a remozar en el siglo XIX. Así que no podemos decir que es una joya del neogótico, es una joya de la reinterpretación de lo medieval durante este auge del neogótico. Y ahí tenemos precisamente desde el momento en que se establece esta escultura de San Esteban, el que cristianizó a Hungría frente a esta iglesia que es conocida como la iglesia de Matías. Yo me atrevo a decir que esta iglesia, que es una maravilla, a mi juicio, es la segunda gran joya del mundo gótico. La primera, para mí, es la Sainte-Chapelle de París. Y ojo, la Sainte-Chapelle de París también es una capilla fundada por, en el fondo, San Luis de Francia para guardar en el Palacio Real las reliquias traídas desde Tierra Santa. Pero también la Sainte-Chapelle y Francia va a sufrir todo un ataque revolucionario de la Revolución Francesa, va a ser un movimiento tremendamente anticlerical y va a quedar inmensamente dañada. Así que también va a ser un arquitecto, igual que Schulich en el caso de Hungría, y va a ser Viollet-le-Duc el que va a remozar y recuperar lo que es la Santa Capilla de la ciudad de París. Igual que la Sainte-Chapelle, pero en distintos colores, la iglesia de Matías está completamente policromada. Está policromada en colores terracota y efectivamente combina lo medieval tradicional con una visión del siglo XIX que incorpora estos frescos, digamos, de tamaño bastante más considerable y que se mezcla, tiene en el fondo con la parte tradicional del periodo medieval anterior. Es un lugar fantástico con cada uno de los detalles, no es minimalista para nada, es maximalista y efectivamente el arco gótico, este arco de punto se encuentra en el fondo en el punto final con esa intención propia del gótico que es alcanzar el cielo. Pero el cielo de colores, otra vez, el concepto de la luz de la Edad Media, es realmente algo sobrecogedor. Yo tengo que decir que la vez que yo entré ahí, fue como, no me quiero ir, me quiero quedar aquí. Me quiero quedar aquí por largo tiempo porque hay tanta información que procesar y que comprender y que asimilar que hace que el alma quede absolutamente como en, digamos, pendiente, el alma queda absolutamente anonadada frente a esto, tanto en el interior como en el exterior. O sea, estos techos que copian propiamente también a techos, nosotros nos encontramos, no sé, en la ciudad de Beaune, en Francia, todo lo que es el hospital de Beaune tiene precisamente estos techos que son, en el fondo, coloreados. Y aquí vemos el detalle incluso debajo de la escultura de San Esteban, vemos detalles que abrazan principalmente lo que estábamos viendo antes, esa iglesia del Jac, esa iglesia temprana de en el fondo románico temprano, está presente aquí. Hay que entender que el mundo húngaro también va a tener una importancia en el arte también con una influencia del arte flamenco, sin lugar a duda, entendamos que si nosotros vemos el arte flamenco va a tener una influencia importante en la escuela alemana, si uno piensa en Matthias Grünwald, en todo lo que es el altar de Colmar, y evidentemente que ese tipo de arte que va a cambiar el arte occidental porque le va a dar un realismo particular y que va a generar el gran cambio de lo que nosotros llamamos el arte del Renacimiento, también va a estar presente en Hungría. La escuela húngara va a tener características también de podríamos decir, de esta cultura de frontera, ¿ya? Y que evidentemente se va a hacer también presente. Aquí vemos claramente el puente, un puente en el fondo flotante entre las dos ciudades, la ciudad de Buda y la ciudad de Pest, las dos ciudades que estaban separadas. Del mundo medieval también nos encontramos con algunas casas que tienen incluso, digamos, la policromía, lo que muestra también que la Edad Media le gustaba principalmente la policromía. Y aquí vemos que para el siglo XVI la presencia del turco va a crecer cada vez más. Incluso en este mapa donde están representadas las dos ciudades, la ciudad de Buda, la ciudad de Pest, vemos precisamente a los occidentales, a los cristianos, conversando con el turco. Este es el periodo en que el turco va a crecer, o sea, es un periodo de cambio, no solo el turco, sino también la Reforma. En 1520, Lutero rompe con la Iglesia. Y en 1529, el turco, ahora liderados por Salimán el Magnífico, van a llegar
incluso a la ciudad de, en el fondo, de Viena, Entonces, aquí vamos a ver que los otomanos van a ocupar esta zona y van a terminar dividiendo lo que era el reino de Hungría en el fondo en 3 partes. Y van a quedar en el fondo 2 partes de lo que era en el fondo el reino de Hungría en manos del turco, y una parte va a quedar en el fondo en manos de los Habsburgo, es decir, que estaban en la zona de Austria. Y por lo tanto aquí vamos a ver que la ciudad de Budapest va a quedar en manos de los turcos. Y evidentemente aquí va a venir un cambio donde efectivamente se van a fundar mezquitas. Una de las características de Budapest hasta hoy día es que tiene aguas termales, por eso los romanos fundaron su ciudad ahí, los romanos siempre andaban buscando donde había aguas termales. A los turcos también les gustan las aguas termales y hasta el día de hoy la tradición de aguas termales es propia de Hungría. Y aquí vamos a ver que efectivamente Buda se va a convertir en una plaza del gran visir. Así que Solimán el Magnífico va a tener a Budapest como uno de sus lugares, va a fundar en el fondo baños termales que hasta el día de hoy están vigentes y disponibles, pero que son fundaciones de este periodo turco, que uno las puede visitar y que hoy día, claro, están modernizados, pero efectivamente se ve esa construcción temprana. Y por lo tanto aquí vamos a tener una segunda fase de guerra, pero esta vez de tratar de liberar esta zona del mundo de los turcos, y precisamente los Habsburgos van a jugar una labor fundamental. Los Habsburgos se van a terminar convirtiendo en los permanentes dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, que era un cargo electo, pero a pesar de que era electo, los Habsburgos van a pasarse unos a otros, digamos, en forma permanente, el trono. Y entonces aquí efectivamente va a venir finalmente en el siglo XVII toda la conquista, porque entendamos que todo este periodo son periodos de guerras de religión, no solamente contra el turco, sino que también contra la reforma. Pensemos que la propia Alemania va a estallar en guerra en 1525, va a ser la primera paz en 1555, y después de eso va a tener un momento en que se recrudece nuevamente la guerra, que va a ser la llamada Guerra de los 30 años, que evidentemente va más allá de lo que ya nosotros entendemos como Alemania, porque la Guerra de los 30 años va a partir precisamente en lo que hoy es la República Checa, y por lo tanto todo este periodo de guerras religiosas van a terminar también con la recuperación por parte de los Habsburgo de lo que era Budapest. Así que aquí vemos la recuperación de la ciudad de Budapest, de la fundación, y aquí ya en el siglo XVIII nos vamos a encontrar con principalmente en el gobierno digamos, de Austria, de María Teresa. Y María Teresa va a tomar una serie de medidas económicas que van a ayudar principalmente al florecimiento de Buda y de Pest. Y se va a establecer también, en el fondo, asentamientos de población de habla alemana. Se va a establecer, así como en el fondo se había establecido una universidad en el fondo en Pest, se va a establecer ahora una universidad también en Buda, que luego también se va a trasladar al otro lado del Danubio. Y aquí vamos a ver que en la zona, particularmente por su origen y su mixtura, va a surgir un resentimiento anti-Habsburgo y va a haber una serie de rebeliones. Ya el nacionalismo húngaro va a tratar de rebelarse en contra de esta presencia de los Habsburgo. Y aquí entonces podríamos decir que durante todo este periodo son tensiones, por una parte, contra los turcos, por otro lado, contra los Habsburgo. Los Habsburgo eran cristianos y habían logrado sacar, digamos, de la zona a los turcos, pero va a haber una serie de conflictos y esto se va a mantener en guerra hasta incluso la época napoleónica. Entendamos que Napoleón va a terminar desarmando el Sacro Imperio Romano Germánico y va a terminar ocupando, ¿no es cierto?, va a ganarle a los austriacos, le va a ganar en el fondo a los prusianos y va a terminar ocupando también la ciudad de Viena. Y precisamente cuando Napoleón ya es derrotado, van a comenzar a barajarse las cartas. Se va a formar lo que se denomina el Congreso de Viena, liderado por Austria. Aquí va a ser digamos, el ministro Metternich el que va a organizar esta nueva fase política, va a intentar tomar medidas para evitar que un nuevo Napoleón sea posible, para evitar las ideas jacobinas de la Revolución Francesa. Y precisamente aquí vamos a ver que en este momento Rusia, el Imperio Ruso, que ha crecido muchísimo, también va a intentar presionar sobre estas zonas. O sea, siempre hay intereses exógenos. Y va a ser el romanticismo que va a surgir desde, podríamos decir, Alemania
inicialmente el movimiento Tormenta e Ímpetu, el movimiento Sturm und Drang, que efectivamente va a ensalzar, porque el romanticismo es el padre de muchas cosas, es el padre de los socialismos, es el padre de los nacionalismos también, porque las invasiones napoleónicas van a dejar en evidencia la no unificación del mundo alemán, porque es más, los alemanes no tenían un solo país, eran múltiples principados, pero no eran franceses. Y frente a la invasión napoleónica se van a preguntar qué somos. Y este movimiento romántico va a levantar los nacionalismos. Y los nacionalismos no van a surgir solo en Alemania, van a surgir en Alemania, van a surgir en Italia, van a surgir en Irlanda en este momento, que se va a tratar de rebelar en contra de los británicos. Y va a surgir también en Hungría. Y por eso en 1830 y en 1848 se van a producir una serie de movimientos revolucionarios que se conocen como las revoluciones burguesas, que se van a dar en distintas partes de Europa sin ponerse de acuerdo, y también vamos a incluir en estos movimientos a Budapest. Y Budapest va a intentar, con este nacionalismo que va a crecer, de volver a entenderse a sí misma. Y aquí va a surgir la figura de Lajos Kossuth, que efectivamente va a escribir en el fondo, estos papeles radicales, que son los reportes parlamentarios o municipales, y que va a terminar, en el fondo, siendo tomado preso, porque de alguna manera quiere levantarse contra el poder establecido y poder, en el fondo, autodeterminarse. Entonces, 1830 y 1848 van a ser movimientos tremendamente fuertes en toda Europa, y particularmente en Hungría y en Budapest lo van a hacer también. Y por lo tanto va a haber una revolución de corte civil que va a ser liderada por los nobles. Todas las revoluciones siempre son lideradas por las élites, ¿ya? Después utilizan al pueblo, pero en rigor no hay una revolución que comience desde abajo. Pueden ser élites económicas, pueden ser élites políticas, pueden ser élites intelectuales, pero en todos los casos son élites. Y este movimiento húngaro de 1848-49 va a tener en el fondo todavía un eco en la historia húngara de intentar definirse a sí mismo. Y este movimiento va a terminar haciendo caer, en el fondo, al emperador Ferdinand de Austria. Va a asumir su sobrino, que va a ser Franz Joseph o Francisco José, que era súper jovencito. Así que Francisco José va a gobernar en Austria entre 1848 y 1916. Y efectivamente este nuevo emperador joven va a lograr aplacar todas las revoluciones, y también va a aplacar posteriormente las revoluciones también en Hungría. Y va a comenzar a tomar una serie de medidas pro-Hungría, y este va a ser y va a inaugurar, podríamos decir, el periodo de mayor auge de Hungría y de la ciudad de Budapest en particular. La ciudad va a crecer. Este es el momento, de hecho, ese mismo año, ese año de la pacificación, se va a establecer este puente que es característico sobre el Danubio, este puente de las cadenas, ya que une básicamente las tres partes que constituían esta zona, la ciudad de Buda, la ciudad de Pest y Obuda propiamente tal, que comienzan a integrarse unos con otros y a hacer básicamente sinergia. El puente va a permitir la llegada de esta modernidad, y por lo tanto va a pasar a ser una de las características de la escena, de esta visión escenográfica que tiene precisamente Budapest. Budapest es tremendamente escénica, y lo es porque tiene no solo el Danubio y no solo este puente, sino que porque tiene niveles, o sea, tiene la colina de Buda donde se ensalzan los edificios, y por otro lado el Bajo de Pest, que a orillas también del río va a incorporar otras edificaciones magníficas. Pero así se veía precisamente Budapest para 1853. ¿Ya? Y aquí vemos ya con fotografía, en el fondo fotografía coloreada, este puente que hasta el día de hoy se ve magnífico y que evidentemente le da este tinte imperial tan importante. También se va a hacer este ayuntamiento, son edificios que se van a hacer en este periodo. En 1866, Prusia, en el fondo, le vence a Austria y van a perder una zona, y en 1867 se hace, en el fondo, este compromiso de la doble monarquía. ¿Ya? No, en el fondo, no solamente van a absorber a Hungría, sino que ahora el emperador de Austria va a convertirse también en rey de Hungría. Y esto de la doble corona, o sea, aquí pueden ver la corona precisamente de San Esteban con su cruz torcidita, ¿no es cierto? Va a pasar a ser este doble reino, este
imperio, que después vamos a hablar del imperio austrohúngaro, porque en el fondo él es emperador de Austria y sí, va a ser también en el fondo rey de Hungría. Y en 1867 aquí está la coronación de Francisco José con Elizabeth o con Sisi, ¿no es cierto? Isabel, en el fondo como rey y reina de Hungría. Y aquí hay que decir que la figura de Sisi va a ser una figura tremendamente importante, principalmente para Hungría y para Budapest. Este imperio austrohúngaro que surgía con la incorporación de las dos coronas va a dar paso al periodo de oro, podríamos decir, de esta ciudad. Aquí vemos precisamente la posta magiar, recordando las tres ciudades, en el fondo aquí Buda, ¿no es cierto?, y Pest y Obuda también, como en el fondo esta integración. Y de hecho se va a convertir en forma oficial por este imperio, ahora Budapest, ya como una integración como capital de, en el fondo, del reino de Hungría. Y por lo tanto se va a iniciar este periodo de oro que va a ir de la mano con todo lo que es la revolución industrial y con los cambios. Y aquí la figura de la emperatriz en el fondo Sisi va a ser muy importante, y aquí hay que decir que Sisi va a adorar a Hungría por múltiples razones. Generalmente los mitos de Sisi, porque todos vimos o muchos vimos a Romy Schneider interpretando a Sisi muy enamorada de su marido, pero eso es un mito. Sisi nunca estuvo muy enamorada de su marido. La verdad es que prácticamente no se van a hablar, se odiaban por muchas razones. Ella se casó muy joven con él. Al principio sí, él estaba bastante enamorado de ella, de hecho él se tenía que casar con la hermana de ella, pero finalmente se casa con esta Elizabeth, que eran primos y que era bastante menor que él. Pero la suegra le va a hacer la vida imposible, van a tener una serie de dramas familiares y ella va a refugiarse en Hungría y va a encontrar un lugar donde ella puede ser. Y además, entendamos que no solo le gustaba el húngaro, no solo le gustaba la ciudad de Budapest, sino que además tenía un amante en Budapest, ¿ya? Y evidentemente ella va a ser la impulsora de los grandes cambios de Budapest. Aquí la vemos en un periodo temprano, así sí, con sus hijos y con Francisco José, y posteriormente Francisco José tenía también su vida separada y ella va a tener, se va a instalar precisamente en Budapest y va a ser el lugar donde a ella le gustaba estar, ¿ya? Así que aquí vemos a Sisi, fantástica, espléndida, con su pelo magnífico, con su figura fantástica, que va a terminar instalando una corte o una sede de la corte, podríamos decir, con su presencia en Hungría. Y evidentemente ella va a, digamos, a apoyar todo lo que es el embellecimiento de la ciudad. Y el embellecimiento también va a tener que ver con la presencia de la corte, con la presencia y con la realización de actos oficiales en el fondo, y Budapest va a comenzar a florecer. Ahora, ya separados en el largo tiempo, la vida de Sisi va a terminar en un atentado, en el fondo anarquista. Un anarquista cuando ella viaja a Suiza, le va a clavar un punzón y por lo tanto ella muere tempranamente, y aquí lo vemos en el fondo que es atacada por este anarquista, que va a causar obviamente un shock porque la familia imperial va a tener una serie de desastres. Después de la muerte en el fondo de Sisi también va a morir el príncipe heredero y posteriormente va a morir el sobrino, que va a gatillar la Primera Guerra Mundial. O sea, no es menor lo que es en el fondo esta familia. Pero los húngaros la van a adorar y por lo tanto el sepelio de Sisi va a ser algo que va a, en el fondo, ser algo muy importante para la ciudad de Budapest, y de hecho se la va a recordar. Hasta el día de hoy incluso se van a establecer nuevos puentes que van a tener el nombre de Elizabeth, y ella va a estar presente en todas partes. O sea, si uno recorre la ciudad, uno se la encuentra dentro de la iglesia de Matías, uno encuentra esculturas de ella en distintos parques. El palacio, que es Godolo, donde ella habitaba, es uno de los lugares de culto, y ella se ha convertido en un culto en sí mismo, pero un culto también para la ciudad en el sentido de que es ella la gran patrona, fue ella la que permitió que Budapest llegase a el esplendor que va a llegar a tener, y por lo tanto es justo que así se la recuerde. Podemos ver que está presente en todas partes. Incluso el año pasado, o sea, antes de la pandemia, este grupo de jóvenes húngaras inauguraron esta nueva escultura de Sisi, porque además Sisi, con esta prestanza y con esta, podríamos decir, se convierte en el emblema del buen gusto también en muchos sentidos. Entonces, vemos esta ciudad de
Budapest, que va a ir creciendo en el tiempo, que en 1896 va a inaugurar este monumento del milenio, pero que además se va a modernizar. El fierro, en el fondo los remaches van a permitir la posibilidad de construir también no solo los ferrocarriles, sino que también en el fondo los trenes y en el metro posteriormente. Y vemos aquí el monumento del milenio, esta reinterpretación decimonónica del pasado en orgullo. Y precisamente vamos a ver que en este periodo, a final del siglo XIX, se va a construir el Parlamento. Y el Parlamento un poco para hacer, en el fondo, para abogar por esa tradición parlamentaria temprana de la Bula de Oro de 1222, este edificio, que es considerado una de las joyas del neogótico, se va a construir entre 1884 y 1902 por Imre Stein, y es considerado una de las joyas sobre el Danubio. Aquí vemos las fotos del periodo en que se construye, y evidentemente sí, es junto con el Parlamento británico, los dos parlamentos en neogótico de las dos naciones que iniciaron el concepto de limitar el poder del rey, se manifiestan abiertamente, y creo que los dos son magníficos, cada uno en su estilo. Generalmente se habla de House of Parliament como la joya del neogótico, y generalmente siempre ponen a el Parlamento de Pest, en este caso de Budapest, hoy día considerado una sola ciudad, como en el fondo la joya número 2. Pero es magnífico. Hay que decir que así como The House of Parliament, que es magnífico tanto por fuera como por dentro, en el caso del Parlamento de Budapest lo es también. El neogótico en su máxima expresión, aquí se va a dar, y esto muestra no solamente, esto muestra el poderío político económico que tenía la ciudad de Budapest, que es capaz de hacer un edificio. Esto es política, esto muestra la grandeza, y la grandeza se tiene que mostrar en todas partes, no podemos en el fondo escatimar en recursos. Esto es política, esto es la política expresada, esto muestra de alguna manera no solamente el compromiso con la importancia digamos, del Parlamento en sí, sino el edificio se expresa. Aquí vemos el hemiciclo, que es maravilloso, y que realmente sí creo que los dos parlamentos son magníficos. Las salas de espera, que se parecen muchísimo, entendemos que es un mismo periodo. Ya así Charles Barry, que es el que hace el Parlamento británico, evidentemente hay un patrón común que van a compartir. Y aquí vemos los interiores y los exteriores, que también son ornamentados. Probablemente el House of Parliament británico, al participar Augustus Pugin, va a tener digamos, un florido mucho mayor, pero es magnífico también. Y ahí están los leones, estos leones que encontramos en la iglesia del Jack, estos leones que están frente nuevamente al puente de las cadenas, también están afuera del Parlamento. Aquí vemos la parte de atrás del edificio, que a orillas, evidentemente, del Danubio, se ve magnífico. Y afuera del Parlamento nos encontramos con esta estatua ecuestre del conde Gyula Andrássy. Y aquí va a ser una de las figuras importantes en la política, va a ser primer ministro entre 1867 y 71, después va a ser también ministro de Relaciones Exteriores con Austria-Hungría, y sí, va a ser el amante de Sisi. Así que aquí está el conde Gyula Andrássy, que probablemente va a ser la razón del amor de Sisi por esta patria. ¿Ya? Así que aquí también se va a inaugurar en este periodo no solamente en neogótico el Parlamento, sino que se va a hacer toda una construcción que se ve medieval, pero no es medieval. En la colina de Buda se va a construir también en un estilo neogótico y neorrománico todo lo que se conoce como el bastión de los pescadores. Y otra vez va a ser Schulich, que es el mismo que va a remodelar la iglesia de Matías, el que va a diseñar este bastión de los pescadores, que es una maravilla. Y tiene 7 torres, y las 7 torres representan a los 7 líderes magiares que precisamente llegaron y fundaron. Es el relato romántico de todo lo que es ese nacionalismo que se va a ir gestando en Hungría. Y en la entrada del bastión ahí están cada uno de ellos para recibirnos, y precisamente es una cosa realmente bellísima. Y sí, es del siglo XIX, pero es esa visión del romanticismo
que retoma el mundo medieval y la reinterpreta y que lo hace abrochar perfecto con la iglesia de Matías que existía antes y ahí la va a remozar y hace un conjunto neogótico probablemente uno de los más excelsos del mundo. Junto con eso se va a construir en el fondo el Bat Yuhunat de los Hunadi, básicamente como el concepto. Ahí es donde está la iglesia del Yak, dentro de este palacio, este castillo. Pensemos que esta es la época del neogótico y del romanticismo. Pensemos que esta es la época de Ludwig II de Baviera, que va a construir su nueva casa del cisne en la nueva piedra del cisne, que va a ser Neuschwanstein, en la Selva Negra, en la ruta romántica, en el fondo alemana. Esta es la inspiración en el fondo de Disney. Bueno, también los húngaros y en Budapest tienen un equivalente que es este Bad Hunat Castle, y que efectivamente aquí lo vemos, este castillo que obviamente toma los elementos góticos, que los reinterpreta en un momento en el fondo que, claro, digamos, de final del siglo XIX, que es este momento de auge. Y a comienzos del siglo XX, Budapest, en toda su excelencia, va a entrar en gloria y majestad en la llamada Belle Époque. Budapest se va a convertir en el lugar de moda, donde los hoteles, se van a fundar grandes hoteles, hoteles importantes, cafés importantes, se va a construir un palacio para la ópera, como en muchas partes, y evidentemente Budapest se va a convertir en un lugar donde el ocio, el pasatiempo de aquellos que tienen dinero, y se va a construir esta gran avenida Andreasi, igual con el nombre de ese político que fue tan importante durante el siglo XIX. Aquí vemos el Palacio de la Ópera, que evidentemente va a ser parte, o sea, en el siglo XIX va a ser el auge precisamente de la ópera. Y aquí van a ser un estilo propio, que va a ser propio de lo que es en el fondo el este, y que también va a tener una expresión muy importante en Hungría, y aquí vemos imágenes de final del siglo XIX, que es este Art Nouveau propiamente, que un poco se abrocha con lo que se denomina Jugendstil. El Jugendstil es un tipo de Art Nouveau que lo vamos a encontrar particularmente desde Prusia hacia en el fondo hacia el oriente. Y aquí vemos la avenida Andreasi, se pueden imaginar la sociedad de consumo que se va a desarrollar, los cafés, este es el momento en que se hace en el fondo las cúpulas, el concepto de la cúpula que representa el poder. Aquí se culmina el nuevo palacio en la colina, en el fondo de Buda, que obviamente tiene una cúpula. La cúpula es el símbolo del poder. Aquí vemos el palacio en los interiores con fotografías antes, y obviamente yo voy a explicar por qué las fotografías son viejas, porque Budapest va a sufrir muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí vemos precisamente estas vistas, se van a fundar también algunas iglesias en este periodo, iglesias que también pretenden tener la cúpula, esto que tiene que ver con la expresión política. ¿Ya? La cúpula, podríamos pensar, es el símbolo del poder desde el Panteón de Roma, que es hecho por los romanos, el Panteón de Agripa. Posteriormente vamos a ver que la ciudad de Florencia, cuando adquiere el poderío, va a ser la cúpula de Santa María del Fiori, y posteriormente vamos a ver que el propio Christopher Wren, cuando se quema Londres, hace San Paul con cúpula, y la cúpula se convierte en eso político. Roma también va a tener su cúpula antes de Londres también. Entonces, aquí vemos esta avenida, esta sociedad de consumo. Pensemos en aquí ven la avenida Andreasi, que termina precisamente el monumento del Milenio, y se construye también el Museo de Bellas Artes, que ya les dije que adentro tiene esa parte que era en el fondo el hall. Se hacen las estaciones, las grandes estaciones de ferrocarriles en este periodo de la modernidad, que va a llegar evidentemente también a esta ciudad de Budapest. Es la época de los grandes cafés, estos restaurantes fantásticos que hasta el día de hoy uno los puede ver, y de hecho sobre todo hoy día los podemos ver porque hoy día está muy remozado. Este es el periodo de las galerías techadas, del fierro con el vidrio. Pensemos en un concepto tipo Galería Vittorio Emanuele de Milano. Bueno, aquí en Budapest está lleno de ella. Y el Art Nouveau. El Art Nouveau va a tener un capítulo particular en Budapest. Es uno de los lugares más emblemáticos del mundo para ver expresiones del Art Nouveau. No solo Barcelona, no solo Gaudí, sino que este mundo que es conocido como el Jugendstil. ¿Ya? Y el Jugendstil, que tiene fragmentos, Berlín no queda prácticamente nada porque Berlín fue totalmente destruido, lo encontramos en Budapest en distintos retazos, en los interiores,
en los exteriores y se va a representar precisamente en este momento de auge económico, de sociedad de consumo y precisamente esta competencia en el arte que van a embellecer y darle un sentido único, Jugendstil, del sentido de este arte juvenil, ya que se va a dar a finales del siglo XIX y que se va a plasmar en algunos edificios emblemáticos, como es este caso, que es una reinterpretación, es un arte, cuando nosotros hablamos del Art Nouveau, es un arte en el fondo nuevo, pero con formas tradicionales en una reinvención. O sea, esto, efectivamente el Jugendstil es un algo similar a lo que hace precisamente Gaudí en Barcelona. Miren este techo que conversa precisamente con estas vistas. Aquí vemos todos estos mosaicos que evidentemente también abrazan ese concepto, podríamos decir, neogótico, pero en una arquitectura moderna, ¿ya? El Jugendstil va a estar muy presente en muchos edificios, varios hoteles importantes como el Hotel Gellert van a tomar esta arquitectura y muchas edificaciones en el fondo van a ser tremendamente emblemáticas y que hasta el día de hoy en el fondo llama la atención y de hecho mucha gente hace el tour precisamente de Jugendstil o de Art Nouveau, como se lo denomina en general y en particular es Jugendstil en Budapest. Aquí vemos algunas galerías que efectivamente toman también esta forma, esta combinación del fierro con el vidrio. Si uno piensa en el interior del Titanic o si uno piensa en el interior de la Galería Lafayette, efectivamente también es este tipo de arte. Miren por favor aquí, el Art Nouveau dentro de las características es el entender la realidad y los espacios, rediseñar todo y por lo tanto integrar el diseño y la arquitectura como uno. O sea, este camino que abre el Jugendstil va a terminar, por ejemplo, en la escuela alemana de la Bauhaus, que también va a tratar de reinterpretar ahora en un modernismo aún más radical la realidad. Pero aquí vemos cómo básicamente podríamos decir desde la tipografía, esto arbóreo, ya que sale de los edificios, que impregna básicamente las rejas. Miren por favor esta puerta, ya que aquí podemos ver que hay una manilla, que es la original Jugendstil, y la del lado le pusieron una que es un pecado mortal, ¿ya? Obvio, ¿ya? Pero aquí vemos precisamente el interior, diseño. De hecho, hay varias casas que están presentadas hoy día para ser visitadas en el interior, porque el Jugendstil no se aprecia solamente con los exteriores, sino que también los interiores. Estos baños de termales, también hay varios que tienen en su interior este Jugendstil. Principalmente este estilo que se da en Hungría, uno lo puede encontrar también en el mundo de las repúblicas bálticas. Riga tiene muchas de estas expresiones. Estas, en el fondo, estas cabezas que van a ser propias del arte prusiano temprano, que se van a incorporar y se va a producir esta mixtura. Ya aquí vemos el zoológico, la entrada al zoológico también tiene eso, y en el cementerio, obvio, y acá también uno se encuentra con eso, también se encuentra con nichos que están, alguien quiere tener un nicho literalmente a la moda. Miren por favor esta reja, estos lirios convertidos en fierro, una maravilla. Y aquí podemos ver este arte que se parece muchísimo a lo que es el arte de la secesión austriaca. No se olviden que este es el Imperio Austrohúngaro, así que efectivamente sí, hay una influencia del arte de la secesión austriaca, de Gustav Klimt, evidentemente, que se ve en estos murales. Aquí vemos detalles de estos til, estas casas, estos fragmentos que quedan. Y un lugar interesante de visitar en Budapest para ver este estilo es el Rodmitskan Museum, donde precisamente se encuentra todo lo que son estas vidrieras que van a estar súper de moda, que tienen que ver con el neogótico, pero la reinterpretación hacia lo que es, por ejemplo, en el mundo británico, Morris & Company, en el mundo, podríamos decir, americano, Tiffany & Company, y en este mundo, en el fondo, nos vamos a encontrar con personajes como Breton y otros más. El diseño, los muebles, los papeles murales, los mosaicos, ¿ya? Y aquí nos vamos a encontrar con la figura de Gyoso Single, ¿ya? Que va a construir en este periodo estas termas, en el fondo estos baños de Senshenji, que van a convertirse en unos baños importantes, que hoy día y que van a estar muy de moda a comienzo del siglo XX, y que va a tener este gran palacio con estos baños públicos para, en el fondo, pasar el tiempo libre. El finales del siglo XIX, y entendemos que es la revolución industrial la que inventa el concepto de tiempo libre, porque antes nunca hubo tiempo libre, nunca hubo vacaciones pagadas por nadie, pero una invención del siglo XIX y de la revolución industrial va a ser el tiempo libre y por lo tanto el pasatiempo también va a ser parte de eso.
Pero junto con todo este mundo fantástico van a venir las sombras. La debilidad del imperio turco va a hacer que políticamente comiencen a pelearse los territorios de aquel que estaba falleciendo. Rusia y Austria tenían intereses por estos territorios. El enfermo de Europa estaba decayendo y por lo tanto vamos a ver que van a haber una serie de guerras desde finales del siglo XIX que evidentemente van a ir incrementando los problemas para comienzo del siglo XX. Ya en 1908 Austria va a incorporar la zona de Bosnia-Herzegovina y va a ser ahí, precisamente en esa zona, donde va a terminar de estallar el conflicto de la competencia industrial que tenía precisamente Europa y que va a llevar al mundo a la Primera Guerra Mundial. La muerte del archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, precisamente en la ciudad de Bosnia-Herzegovina, en manos de un anarquista serbio de un grupo llamado La Mano Negra, va a ser la excusa para llevar al mundo a la Primera Guerra Mundial. Y aquí vemos que Austria-Hungría va a pelear la Primera Guerra con Alemania. Alemania va a pelear una guerra de dos frentes, por un lado contra Rusia y por otro lado contra Francia. Durante la guerra, Francisco José, este joven, ya octogenario, pero que había asumido tan joven en 1848, va a morir en 1917, va a abdicar en el fondo entre medio en 1916. Se va a producir el Tratado de Versalles, que va a reordenar el mundo y que va a dividir el imperio, va a dividir los imperios en general. Entonces el imperio austrohúngaro se va a dividir y se va a formar por una parte Austria, por otra parte Hungría, por otra parte Checoslovaquia. Y Checoslovaquia, ojo, porque además aquí no se van a respetar las historias nacionales. La verdad es que el Tratado de Versalles va a ser bastante ciego, sordo y mudo, y este tratado que pretendía establecer la paz no va a asegurar más que para el futuro la guerra. Y aquí vamos a ver que Hungría, sí, otra vez la escultura que yo les decía, van a haber una serie de esculturas dentro de Budapest que celebran o que conmemoran más bien la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Esta guerra donde muchos húngaros van a perder la vida y que evidentemente vemos aquí precisamente el concepto de Hungría, y Hungría, esta mujer muy romántica, con la corona de San Esteban, con la cruz torcidita, en el fondo dando el brazo, en el fondo apoyando a aquellos que dieron la vida. El concepto del soldado es conocido. Pero durante la guerra se va a producir la Revolución Rusa. El zar va a ser obligado a abdicar en el mes de febrero. En el mes de octubre va a radicalizarse la revolución en manos de Lenin y precisamente eso va a traer una ola sobre Europa donde las ideas marxistas, una ola roja, van a penetrar. Van a haber intentos de replicar octubre en otros lugares. Va a haber un intento en Alemania, el llamado octubre alemán, que no va a funcionar, que en el mes de enero de 1919 van a tratar de tomarse la ciudad de Berlín y van a terminar todos sus próceres muertos. Van a haber movimientos en Italia, pero en Hungría, Béla Kun, en 1919, se va a tomar el poder. Béla Kun había fundado el Partido Comunista húngaro en 1918 y va a pasar a dirigir en el fondo la República Soviética Húngara, que va a regirla por un par de meses, y aquí lo vemos negociando y un poco arreglándose, incluso aquí está con León Trotsky, y efectivamente aquí vemos este sentido del poder obrero sobre, y cómo de alguna manera la propaganda va a ser parte de este concepto de la República Soviética Húngara, que va a pintar de rojo el Parlamento. Pero esto va a terminar, en el fondo, después de algunos meses, donde efectivamente van a retomar la ciudad. Ahí está Béla Kun hablando a las masas. Entendemos que los años 20 son años de masa, años de choque. Y va a ser el almirante Milkos Horthy quien va finalmente a retomar la ciudad. Horthy había sido, en el fondo, había participado, había sido regente, había, en el fondo, sido edecán de Francisco José, o sea, era una figura bastante importante y va a volver a poner el orden. Así que si vamos a llegar nuevamente a los años 20, Budapest va a volver a florecer, va a volver a tener una cierta armonía, y aquí vemos cómo sigue creciendo la ciudad, Budapest en 1930, y precisamente va a extender los territorios durante la Segunda Guerra Mundial. En un comienzo va a extender los territorios, va a conquistar varios territorios, incluso en el fondo van a haber simpatizantes también con el mundo nacionalsocialista, pero Hungría finalmente va a ser ocupada, y vamos a ver que precisamente la Wehrmacht va a terminar entrando el año 44
en Budapest. Así que aquí es bien importante decir que cuando la Wehrmacht entró, los húngaros eran tremendamente antisemitas y sí, van a deshacerse de los judíos húngaros antes de que llegasen los alemanes. O sea, eso es una parte de la historia bastante compleja que hoy día los húngaros lo recuerdan y lo recuerdan en el fondo de un modo muy particular que lo vamos a ver porque fue uno de los eventos trágicos. Y aquí vemos la entrada de la Wehrmacht, los alemanes en el bastión de los pescadores, y aquí el ejército alemán, bastante jovencito como pueden ver, porque es la parte tardía de la guerra, que evidentemente va a comenzar toda lo que era la persecución, que varias labores ya lo habían hecho antes de la entrada de la Wehrmacht, pero sin duda esto va a implicar que la población judía va a sufrir. En este periodo los nazis van a poner un gobierno títere, y en el fondo va a estar ocupado, pero esto va a implicar, esta presencia nazi en Budapest va a implicar que haya cuando se produce la liberación por parte de los soviéticos, va a haber una batalla importante en Hungría, así como las batallas más importantes, donde más bajas hubo en la Segunda Guerra Mundial es Leningrado, posteriormente uno iría a la batalla de Berlín, y la batalla de Budapest va a ser una batalla tremenda, donde además la ciudad va a sufrir muchísimo. Aquí pueden ver el palacio, así terminó. ¿Ya? O sea, efectivamente las batallas más sangrientas son, en el fondo, la batalla, como yo les decía, bueno, Leningrado, pero donde más mueren por el sitio, Stalingrado, porque es el momento, el punto de inflexión de la guerra, la batalla de Berlín, que es finalmente esa ocupación, y la batalla de Budapest. Así que van a quedar muchos edificios, el 80% de la ciudad va a quedar dañada. Los 5 puentes del Danubio, incluido el puente de las Cadenas, va a quedar totalmente destruido, así que así va a sangrar, podríamos decir, la ciudad de Budapest. Miren la iglesia de Matías, totalmente destruida, el bastión de los pescadores, y desde los escombros, en el fondo, de esta ciudad que va a ser liberada, comillas, por los soviéticos. Entonces, la entrada de los soviéticos, evidentemente, va a abrir un nuevo capítulo de la historia. El día de hoy, Budapest recuerda todo lo que fue el Holocausto en esta zona, con esta escultura hecha por Gyula Power y por Can Togay, que tienen estos zapatos sobre el Danubio que están puestos como si estuvieran botados, como si hubiesen quedado ahí. Son 60 pares de zapatos que efectivamente están puestos deliberadamente en desorden, como que se lo sacaron ahora, quedaron ahí en el camino. Y también hay todo un monumento al Holocausto en la ciudad de Budapest. Pero la liberación por parte de Stalin no va a ser precisamente una liberación. Se va a instaurar sobre Europa una cortina de hierro y precisamente Budapest y Hungría van a quedar detrás de la cortina de hierro. Por lo tanto, la reconstrucción va a estar en manos de los soviéticos. ¿Ya? Se va a poner a Zoltán Tildy primero, que va a gobernar hasta el año 48. Va a haber un pequeño momento, en el fondo, donde va a haber una especie de democracia multipartidaria, pero posteriormente el Partido de los Trabajadores Húngaros va a terminar imponiéndose como partido único. Y se va a poner a Matías Rákosi, que se va a convertir en el líder además que va a ser endiosado, muy propio del mundo comunista, y por lo tanto junto a Lenin y a Stalin va a estar Rákosi, que va a hacer estas gigantografías de su persona, ¿ya? Y que evidentemente va a ser quien va a liderar todo lo que es la reconstrucción, por otro lado, pero también la reubicación forzosa de miles de personas, donde se van a establecer los palacios, digamos, los lugares comunitarios, y donde se va a obligar en el fondo a reubicarse a mucha gente. O sea, en un año 26.000 personas fueron reubicadas en la ciudad de Budapest y por lo tanto la ciudad va a quedar tremendamente dañada. Entonces, la idea además de Rákosi va a ser reemplazar las inteligencias establecidas por una nueva inteligencia trabajadora, algo que le copia básicamente lo que ya había hecho Lenin. Después de Lenin, en el fondo va a venir Stalin, y a la muerte de Stalin, en el año 53, cuando asume Nikita Khrushchev va a hablar en contra de los horrores de Stalin. Hay que entender que el año 55 van a entrar al Pacto de Varsovia, y cuando Nikita Khrushchev hace su discurso el año 56 contando los horrores de Stalin, los húngaros van a interpretar que Nikita probablemente va a ser una persona más abierta.
fuerza. Y por lo tanto, ese año se va a producir una rebelión en Hungría que va a buscar liberarse de la cortina de hierro. Pero Nikita no le va a temblar la mano y va a entrar con los tanques que, aunque habían quemado en el fondo y habían bajado el pedestal a Stalin, la cortina de hierro seguía impenetrable. Así que en el fondo, de entre el 23 de octubre y hasta el 10 de noviembre del año 56 se produce esta rebelión que va a terminar con el ejército rojo y con una batalla nuevamente, miren que no es una batalla menor, donde nuevamente los húngaros van a quedar bajo la cortina de hierro. Y así van a venir los años 60, donde efectivamente la ciudad de Hungría va a tener un crecimiento bastante soviético, así que más allá del radio en el fondo histórico tradicional, nos encontramos con estos barrios en Budapest que efectivamente se van a emular el mundo soviético. Hasta el día de hoy día tenemos este memorial soviético que está presente, pero el año 89, cuando cae el muro de Berlín, los húngaros van a ser rápidamente los que van a ir a cortar las rejas, esperando la libertad. Se van a juntar precisamente en el monumento del Milenio, en el monumento donde están los magiares, al final de la plaza, digamos, de la calle Andreassi, van a cortar la estrella de la bandera y por lo tanto van a celebrar este momento de libertad. La Unión Soviética se va a hundir, se va a convertir en la desunión soviética y por lo tanto los húngaros van a cambiar todos los nombres que se habían puesto políticamente por los nombres tradicionales. Todas las estatuas soviéticas que se habían instalado las van a sacar, sí, pero no las van a destruir, sino que las van a poner en un lugar que es súper interesante de visitar, que es el Memento Park. En este Memento Park están todas estas estatuas totalitarias que de alguna manera establecen este comunismo como una nueva religión, que es tremendamente interesante de ver. Aquí vemos precisamente este obrero que se parece mucho al arte que veíamos en la época de Béla Kun. Y también se recuerda en la avenida Andreassi está este monumento que precisamente se llama la cortina de hierro, es una cortina de hierro, un poco para recordar ese momento. Y se va a hacer poner en el fondo, cuando cae la Unión Soviética, este monumento a la libertad que de alguna manera abraza, podríamos decir, con la vista de la ciudad y del Danubio, este momento de nuevamente libertad. Y por lo tanto, bueno, se va a integrar a Europa, va a pasar a ser parte de la OTAN, y vamos a ver que van a entrar el año 99 a la OTAN y posteriormente van a entrar también el año 2004 a lo que es la Unión Europea. Pero así como al entrar a la Unión Europea, todo lo que se denominaba Europa del Este va a dejar de llamarse Europa del Este y va a ser simplemente Europa. Pero dentro de Europa van a aparecer estas fuerzas, podríamos decir, euroescépticas, y específicamente dentro del euroescepticismo, Hungría va a ser uno de los líderes. Hoy día el líder húngaro, que es Viktor Orbán, es un hombre conservador, euroescéptico, contrario a Europa en lo que no le conviene y acepta a Europa en lo que le conviene. Desde ya se ha renegado toda la política en el fondo migratoria de Europa y no ha dejado de aceptar, y él mismo considera una vía distinta al Brexit. Mientras los británicos decían que si disentir con Europa implica romper con Europa, Orbán plantea que disentir con Europa es decirle que sí a todo lo que a él le conviene y decirle que no a todo lo que a él no le gusta. Pero hay algo claro, más allá de las críticas que le hacen a Orbán, Budapest, Hungría, ha florecido tanto económicamente como ciudad. Yo fui la primera vez que fui fue el año 93 y era muy soviético, las balas todavía estaban puestas en los edificios y la verdad es que se veía un pasado de esplendor, pero todavía faltaba muchísimo. Aquí veo el contraste, en el fondo, cómo hoy día se han ido remodelando y se han ido remozando los viejos edificios y hoy día Hungría, hoy día Budapest es una ciudad donde los cafés, donde los restaurantes de este periodo de la Belle Époque están totalmente brillantes y pujantes. O sea, es hoy día nuevamente la joya del Danubio, que además podríamos decir aquí con esta iluminación, esta foto que es una maravilla, vale la pena visitar. Hoy día hemos hecho una visita virtual y yo voy a aprovechar de recomendarles varias cosas, pero primero les voy a recomendar una película que no es buena, es extraordinaria, o sea, la vamos a enmarcar. Extraordinaria. Se llama Sunshine, en castellano se llama El amanecer de un siglo, es de un director húngaro y que cuenta la historia de Hungría.
en torno a una familia que es la familia Sonnenschein. Y el protagonista es Ralph Fiennes, y Ralph Fiennes es el protagonista en todas las edades. Entonces comienza la historia con el tatarabuelo, que inventa un licor y que se hacen millonarios, una familia judía, que después se cristianizan y va contando en el fondo la historia de Hungría a través de esta familia. No es buena, es extraordinaria. No sigan respirando si no la ven, véanla. Es un gran panorama. Es larga, es súper fuerte, no la vean necesariamente con niños porque es muy fuerte. Es tremenda, pero tremenda igual como la historia de la propia Hungría. La historia de la familia es tremenda porque lo que le va a tocar vivir a una familia, y aquí muestra precisamente cómo se produce lo que es la desguetización y posteriormente, aunque era una familia judía que se había desguetizado, que se había cristianizado, que se habían cambiado el apellido, también les va a tocar sufrir la Segunda Guerra Mundial. Y el que cuenta la historia es el tataranieto, que es un soldado soviético. Así que, en el fondo, desde la Hungría soviética va contando la historia de esplendor hacia atrás. Magnífica película, súper altamente recomendable. Tengo que decir que Ralph Fiennes se ve impresionante, desde Ignaz Sonnenschein a Adam Sors, que se cambió el apellido, a Ivan Sors y finalmente al nieto, que es soviético. De libros, bueno, hay historias de Hungría, en el fondo, que pueden ser como un buen raconto, que permiten, en el fondo, visualizar esta gran historia. Aquí tienen ustedes no solo la vista de Budapest, maravillosa, de noche, o esa, más bien, esa golden light, ya cuando está iluminado y aún queda luz. Y junto con esta imagen les dejo este código QR que pueden escanear para que contesten alguna encuesta. Yo ahora encantada les contesto preguntas si es que las hay. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, Magdalena. Bueno, ahora vamos a pasar a revisar algunas preguntas que escribieron en el chat. Aquí tengo una. ¿Podríamos decir que Budapest se consolida como unidad tras la Revolución de 1848? Sí, claro, o sea, antes de eso, en el fondo eran ciudades distintas y no va a ser sino hasta el momento, después de la Revolución del 48 y el ascenso de Francisco José, que entre otras cosas políticamente se construye este puente. Es el puente el que permite la integración de estas dos ciudades que estuvieron al frente. Y uno dice, ¿cómo va a ser que sean dos ciudades? Pero es que hay que comprender que el Danubio es una gran frontera. O sea, pensemos en Santiago. Yo hago este ejercicio para muchos que pronto no lo han racionalizado. Pero en un momento vino un profesor extranjero, que es Robert Butler, y nos fuimos al centro y recorrimos Santiago. Y la verdad es que Santiago Centro es una ciudad que debe haber sido en algún momento una ciudad muy bien integrada. Pero hoy día está dividida en 4. Hay 4 cuadrantes en Santiago Centro, divididos por una alameda que creció más allá de lo que urbanísticamente era el plano original, que además es difícil hasta de cruzar, y dividida por la norte-sur. Y por lo tanto, esta ciudad que era integrada está separada. Bueno, piensen que si eso es así con Santiago, que uno lo ve como pedazo, uno piensa que básicamente el Club Hípico está lejos de, por ejemplo, no sé, el Club de la Unión. Y no está lejos, simplemente está el otro cuadrante, al cuadrante del frente, y por lo tanto son estas divisiones las que producen la desintegración urbana. Bueno, el Danubio era una barrera para que no permitía la integración urbana, y no va a ser sino hasta la modernidad, los puentes que van a permitir, estos puentes colgantes gigantes que van a permitir, porque antes de eso había puentes, pero eran puentes en el fondo flotantes, que permitían, digamos, y el Danubio es demasiado ancho para permitir esa integración. Así que sí, ahí va a convertirse en una ciudad integrada, y posteriormente la categoría de capital del Reino de Hungría, que ahora tiene la doble corona, le va a dar la prestancia para despegar. Bien. Otra pregunta. ¿Es el siglo XIX el momento de mayor esplendor de la ciudad? Yo creo que el siglo XIX es el periodo de mayor esplendor del mundo entero. O sea, si uno pudiese viajar así en el tiempo de verdad, hay que poner finales del siglo XIX porque la Belle Époque es magnífica en todas partes. Pero entendamos que el auge económico que produce la revolución industrial a finales del siglo XIX y que crea, entre otras cosas, todo lo que nos gusta, el tiempo libre, los pasatiempos, se va a plasmar debido al auge económico específicamente en esta ciudad. Una ciudad que se va a deber básicamente a los pasatiempos. Y por lo tanto va a ser una ciudad magnífica, una ciudad, nosotros siempre tenemos en la mente el siglo XIX, Francia, la Belle Époque,
esa ciudad de la moda, pero finales del siglo XIX en cualquier parte de Europa y en Chile también. Finales del siglo XIX, pensemos, y comienzo del siglo XX, nosotros celebrando el centenario, inaugurando, pensemos en, no sé, la Biblioteca Nacional, el Palacio de Bellas Artes, con, en el fondo, arquitectura copiada de Europa. Es un periodo magnífico, donde además todavía no habían azotado, en el fondo, las ideas políticas que van a convulsionar tanto al siglo XX. Bien, bueno, muchas gracias Magdalena por tu presentación. La verdad es que estuvo muy interesante el tema. Y bueno, y gracias a todos ustedes que participaron. Espero que puedan, que lo hayan disfrutado al máximo este webinar. Bueno, aquí está el código QR que les había comentado al principio para que por favor lo escaneen y respondan la encuesta, que no les va a tomar más de 2 minutos. Es muy breve y para nosotros muy importante. Podrán revivir este webinar en nuestro canal de YouTube también. Bueno, y con esto me despido y esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias, que estén bien.